Shalom, shalom, Parashat Vaigash. Nuestra parashá, la parashá de Vaigash, que comienza con esas palabras que significan y se acercó, es prácticamente la conclusión, no prácticamente, es la conclusión de tres parashiot, que empiezan con la parashá de Vayeshev, continúan con la parashá de Miketz, y termina con la parashá de Vaigash, que habla de la saga de Yosef Atzadik, habla de Yosef. Y estudia o presenta a Yosef en tres perspectivas distintas. Además de saber que existen dos Yosef, dos perspectivas de Yosef, en nuestra parashá tenemos a tres, y que cada uno está representado por estas tres parashiot. Es como Leavdil, ¿no? Separando los niveles espirituales y culturales. Es como una gran tragedia griega, entre comillas, que termina en un final que es feliz también, que podríamos denominarlo un final apto y espiritualmente elevado, pero que nos presenta la imagen de un Yosef, como dije, dividido en tres situaciones, en tres niveles. Está el Yosef de la parashá de Vayeshev, está el Yosef de la parashá de Miketz, y está el Yosef de la parashá de Vaigash. El Yosef de Vayeshev, que es con donde comienza toda su saga, toda su historia, es un Yosef que podemos denominar o que podemos identificar como alguien más bien joven en el sentido más profundo del término, que tal vez en algún momento hemos explicado que para poder transmitir ideas profundas, especialmente de las cosas más ocultas que la Torá tiene, se necesita la temimut, se necesita la candidez, la pureza que tiene el niño. Y en Vayeshev, que se presenta precisamente a un Yosef que tiene 17 años, que guarda dentro de sí una sabiduría muy grande y una conexión muy profunda con las personas que lo están rodeando, que en ese caso es su familia. Y la Torá también nos presenta una familia que no lo comprende, unos hermanos que no comprenden esos sueños, o que piensan o que tienen algún tipo de ideas que los sueños están representando pensamientos tal vez tóxicos o negativos del muchacho. Cuando lo vemos transformado en un bar hakima, en un hijo sabio, que es la forma en que, aunque los traduce la expresión que él era un ben zekunim, que era un hijo que le había nacido a Jacob cuando Jacob era ya anciano. Cuando la verdad es que todos los hijos que nacieron cuando Jacob era ya mayor. Sin embargo, él es como de los últimos, no siendo el último, sin embargo es como uno de los últimos. Después va a ser llamado también Ben Zekunim Binyamin. A Binyamin lo van a llamar Ben Zekunim precisamente en nuestra parashá, al principio de esta parashá, cuando Yehuda se acerca a hablar con el señor de Egipto, que no sabe que es Yosef. La Torah dice, Benomar el Adoni yesh lanu av zaken beyeled zekunim katan. Tiene un niño que es un ben zekunim katan, que es realmente el último en haber nacido, que es Binyamin. O sea que Binyamin pasa a tomar como si fuese el lugar de Yosef. Y por lo tanto hay acá en nuestra parashá una forma en que las cosas se han revertido, y si bien en un principio, la primera parashá en Vayeshev, nos presenta a la Torá a un Yosef infantil, pequeño, con esa profundidad que dijimos del Sod, de las cosas ocultas de la Torá, frente a sus hermanos, en Vaigash nos van a presentar a un nuevo Yosef, que es Binyamin, protegido por sus hermanos, que los hermanos lo van a proteger, y de esa manera simplemente entendemos que los hermanos han vuelto en Teshuvá y han entendido que la unidad es lo que realmente va a hacer la fuerza. Sin embargo, hay muchas cosas más que se perciben en
en la forma en que Yosef se desenvuelve en estas tres parashiyot. Ya dijimos que en Vayeshev, cuando comienza la expresión esta de que él era un niño, tenía 17 años y el padre lo envía a ver cómo están sus hermanos, obviamente hay ahí algo profundo, un mensaje que inmediatamente Rashi le va a parecer un poco extraño que lo haya mandado a ver a sus hermanos desde, como dice, desde el valle de Hebrón. En el Perek Lamed Zain 37, en el Pasuk 13, dice que Baishlacheu lo envió Jacob a Yosef Me'emek Hebrón, desde el valle de Hebrón. Entonces inmediatamente Rashi salta acá y trae una explicación, una pregunta, dice: ¿Aló Hebrón Bahar? ¿Acaso Hebrón no sabemos que está en un monte? Shneemar Beyalú Banegev. En la época de los que vinieron los Meraglim, los espías a espiar la tierra de Israel, está escrito que subieron por el Negev, por el sur del país, Beyabó ad Hebrón, y llegaron hasta Hebrón, quiere decir que subieron hasta Hebrón, quiere decir que Hebrón está en un valle, y es verdad. Hay un reges, una sierra, no es una cordillera realmente, son montañas, pero bajas, altas para el sector, pero digamos no demasiado altas, pero es un cerro, o sea, es un monte, y por lo tanto no se entiende el por qué dice acá la Torá que lo mandó desde el Emek, desde el valle de Hebrón. Y por eso Rashi dice: Ela me'etzah amukah shelotot tzadik kabur Hebrón. Cuando realmente lo que quiere decir la Torá es que lo ha enviado a Jacob Avinu, ha enviado a Yosef de la profundidad del consejo, o sea, del consejo profundo de aquel que está enterrado en Hebrón. Le caí en Masheneemar para cumplir lo que está dicho le Abraham ben Abetarim, para cumplir lo que le fue dicho a Abraham Avinu en el famoso pacto entre las partes, que es un tema completo que se estudia en la parashá de Lech Lecha, que Ger y Ezarajá, que le dijo Hashem a Abraham, que extraños, o sea, extranjeros, va a ser tu simiente en una tierra que no les pertenece, 400 años van a estar allí, van a ser torturados, etcétera, y van a salir después con grandes propiedades. Entonces, para que esto se cumpla, lo que se le había dicho a Abraham, entonces la Kavaná de la Torá, cuando dice que lo envió desde el valle de Hebrón, valle en hebreo se dice Emek, que viene de la palabra Amok, que significa profundo, entonces se refiere al consejo profundo, se refiere a la idea profunda que estaba contenido en ese pacto entre las partes antiguo del abuelo, ¿no? Del patriarca, del gran patriarca Abraham. Y desde allí parte con 17 años y empieza a caer en pozos profundos. Y Yosef cae en un pozo, los que intentan matarlo. Finalmente no ocurre esto, sino que terminan vendiéndolo. O sea, la profundidad del pozo en el que Yosef cae a sus 17 años es una profundidad que es más que simplemente un inui, una tortura física. Significa que Yosef ingresa en la profundidad de la existencia, en la profundidad de la dimensión de lo humano y de lo divino que en ese momento se está formando. O sea, Yosef ingresa en las dimensiones más profundas del pensamiento humano e ingresa en las dimensiones más profundas de la realidad que en ese momento se está viviendo. ¿Y esto por qué? Porque él tiene que construir algo. Yosef va a construir algo y para eso necesita precisamente saber qué es aquello que impide la construcción, qué es aquello que impide que algo pueda construirse. Como dice los Teilín, Eben Maasu Abonim Hayetale Roshpina. La piedra que rechazaron los constructores, esa piedra se va a transformar en la piedra angular. Y eso es Yosef. Yosef es algo que fue rechazado, introducido en un pozo, ocultado, tirado, que desaparezca.
Y justamente eso fue necesario que Yosef lo pasara para entender justamente qué es lo que está ahí en la oscuridad de ese pozo, qué son esas fuerzas, cómo se manejan. Y por otro lado, después cuando deciden sacarlo del pozo y venderlo, lo han vendido a una caravana de personas que iban desde Gilad, o sea, desde lo que hoy día sería Siria, iban hasta Egipto. O sea, entendiendo entonces que el camino este, el lugar donde nosotros vivimos en Israel, era un lugar de paso de caravanas. O sea, la inestabilidad, o sea, se refiere a lo inestable. Después de la profundidad, de la oscuridad del pozo, Yosef es entregado a lo inestable, a lo que se mueve, a lo que no tiene un lugar fijo. Y ese es el mashal, ese es el símbolo de la caravana. Obviamente, Akadosh Baruj Hu, tanto en un caso como en otro, estuvo con él. El pozo estaba lleno, dice los Midrashim, no había agua en el pozo, pero sí habían alacranes y serpientes, y Hashem lo salva de eso. Entonces Hashem está con él incluso en ese pozo oculto, profundo y oscuro. Y la caravana que lo va a llevar a Egipto, que normalmente era una caravana de personas que vendían zefet, o sea, brea o todo tipo de líquidos con muy malos olores, en ese momento esa caravana transportaba mirra e inciensos. O sea, Hashem está con Yosef también en estos puntos que se tienen mirra e incienso, quiere decir buenos olores, ¿no? O sea, a nivel material es interesante el hecho de que Akadosh Baruj Hu lo haya protegido también materialmente, pero obviamente se refiere a que hay una protección espiritual, tanto en el pozo como en la caravana. Después llega Yosef a Egipto, como entendemos por la parashá esta de Vayeshev, la primera, y es adquirido, comprado y vendido varias veces hasta que finalmente llega a manos de Potifera y de su esposa. Esto es otro pozo. La familia de Potifera y la esposa, que los Midrashim dicen se llamaba Zuleika, es otro pozo más. Pero ya Yosef está preparado porque pasó, o sea, ya conoció la oscuridad y ahora ha ingresado a una oscuridad, pero que es una oscuridad humana. Tanto Potifera, que buscaba a Yosef para, para relaciones de tipo carnal, que quería que tuviese con Yosef debido al toar, a la belleza que Yosef tenía como ser humano, físicamente hablando, y después la esposa también que los trató de seducir para, para lo mismo. Y esto es bastante extraño porque una pareja así, que vivía en este ambiente de libertinaje, son un símbolo de una presencia bastante más profunda y bastante más tóxica, si se quiere poner en esos términos, que el pozo y la caravana. O sea, incluso los Midrashim traen que cuando los hermanos después van donde el padre con la túnica que le había hecho el padre, que especialmente había mandado a hacer el padre especialmente para Yosef, él dice Tarof Toraf, que fue devorado como que hubiese sido devorado por una fiera, no por un animal. Y esto se refería no necesariamente desde el punto de vista de la profecía a un animal físico, sino que se refería precisamente a la mujer de Potifera. O sea, que la fiera que lo estaba rodeando no era una fiera, un animal, sino que era esa situación en la que cayó en esta situación de falta de tahara, de falta de pureza en la que cae y de la cual él logra también salir. Sale y, o sea, no cae en esto, o sea, sale de allí, Hashem está con él también acá, y nuevamente pasan cosas milagrosas y se salva primero de Potifar y también después de la mujer de Potifera, cae en la cárcel, está allí, interpreta sueños, es un niño en esto, porque simplemente tenemos que entender que a los ojos del mundo
también entonces, sí, tal vez entonces no tanto, pero hoy día más, estos tipos de actividades como puede ser la astrología o como puede ser la adivinación o como puede ser la interpretación de sueños, parecen actividades infantiles. O sea, que no son actividades de personas em, con un cierto grado de madurez o intelectual. Sin embargo, allí hay mucho que hablar, hay mucho que decir y hay mucho para objetar a esta supuesta madurez intelectual que hay en las personas adultas que suelen no confiar tanto en esto. Pero es Yosef, es un niño aún, entonces podemos como que, entre comillas, perdonarlo. Obviamente que hay detrás de esto una grandeza que todavía nosotros hoy día no podemos completamente entender, ¿no? La historia continúa, sabemos, y finalmente Yosef, justo a través de esos sueños, llega a transformarse en el virrey de Egipto. Egipto pasa por una situación compleja primero de abundancia y después de hambruna, lo que hace que los hermanos de Yosef bajen a Egipto, y la parashá de Miketz es la parashá en la cual todo el tema de las vacas gordas y después flacas tienen simbolismo, pero a nivel clalí, a nivel general y simple, es como una excusa para hacer que los hermanos se reencuentren. ¿Bien? O sea, se necesitó algo para que ellos bajen, y este era el punto. ¿Bien? Se reencuentran, pasan una serie de circunstancias en las cuales Yosef está tratando que los hermanos recapaciten y que vuelvan a entender que la necesidad de la construcción de que la piedra no sea rechazada, sino que se transforme en la piedra angular sin haberla rechazado previamente, es necesario traerlos a ellos a unas circunstancias muy parecidas a lo que le pasó a él, y es por eso que tenemos acá el tema de Benjamín, que Keilu, el señor de Egipto, como ellos lo llaman, está como muy interesado en atrapar a Benjamín y mantenerlo prisionero, y hace todo un ardid con una copa, etc. Y los hermanos, en este caso, cambiando una posición previa de rechazo a la piedra angular, en este caso hay una forma de proteger la piedra angular, o sea, de entender que el edificio se construye juntos construimos el edificio. Y este último paso, que es la tercera parte de la saga, la tercera parte de la historia de Yosef, la próxima para allá, con la cual vamos a terminar el Sefer Bereshit, va a hablar simplemente con una especie de corolario, o sea, como un término, una cosa final de toda esta historia. Sin embargo, es aquí donde está el centro del fin. Y nuestra parashá en el Zohar está está referida a la presencia de dos reyes. Y con esto, esta historia de Yosef tiene que llegar a un punto final. Nosotros sabemos que en esta parashá Yosef se revela delante de sus hermanos diciendo: Ani Yosef, Od Avi Hai, yo soy Yosef, mi padre todavía está vivo. Eso era como una especie de amonestación o reproche del hecho de que después de todo lo que ha ocurrido, han logrado mantener a nuestro padre vivo después de todo lo que me hicieron, etc., como una especie de reproche. Sin embargo, hay acá algo más que es bastante más complejo, que es el hecho que el encuentro de los reyes, de Yosef como rey y de Yehudá también como rey, va a implicar un avance, un avance a un lugar un poco más, a un lugar distinto, ¿sí? A un lugar muchísimo más complejo. Y este lugar más complejo lo vamos a, lo vamos a poner en lo siguiente. La imagen de Yehudá y la imagen de Yosef como la Geulá de Israel, siendo Yosef la primera parte y Yehudá la segunda, Mashiach ben Yosef ben Efraín, después Mashiach ben David,
Es un tema conocido y es un tema que abarca a un nivel de percepción de la realidad que conocemos como Geulah, a un nivel diferente de percepción de esa misma realidad que conocemos como Mashiach ben David. Temas de los que ya hemos hablado y hemos detallado y hemos explicado en extenso en otras entregas. Simplemente acá quiero referirme a un punto para poder entender cuál es el fondo precisamente de la culmine de todo esto que es nuestra parashá de Vaikash. En Vayeshev, al principio, se mencionaba el hecho que Yosef era un Bar Hakim, o sea, era un hijo sabio. La traducción de Ben Zekunim es esa que trae Onkelos. Y esto que indica, como habíamos dicho, la palabra Ben Zekunim, hijo de la ancianidad, es un término que suele aplicarse a los hijos que nacen cuando los padres son ancianos. Y este es, como dije también, un término que se podía aplicar a todos los hijos de Jacob, porque todos nacieron cuando él era mayor. Sin embargo, Yosef está entre los últimos, y por eso, digamos el penúltimo, porque el que va a nacer después es Binyamin. Sin embargo, Onkelos cuando traduce, no traduce eso, sino que lo traduce como Bar Hakim, hijo sabio. ¿Por qué hijo sabio? Si vamos a pensar, porque había recibido una educación profunda que Jacob entrega a sus descendientes, esto obviamente que fue compartido por todos los demás hermanos, no solo por Yosef. Entonces, ¿qué hay en el hijo sabio? ¿Cuál es el marco en el que se desarrolla precisamente este hijo sabio? ¿Qué es ser hijo sabio? Trae los jajamín, los sabios, una idea, que es la siguiente. La palabra Ben Zekunim, dijimos que quiere decir el hijo que nace cuando el padre es anciano. La palabra exacta en hebreo es Ben, hijo de Zekunim. Zekunim significa vejez. Sin embargo, esta palabra es un código. O sea, esto es una palabra que significa eso, vejez, pero en otros niveles significa otras cosas. O sea, es un código, como dije. O sea, hay que abrir la palabra y estudiar lo que hay dentro de ella. Y esta palabra está compuesta por las siguientes letras. Por la letra Zain, la letra Kuf, la letra Nun, la letra Yod y la letra Mem. El sonido U que suena no aparece escrito con la letra Vav, que normalmente suena U en el hebreo del Tanaj, sino que aparece con tres puntos escritos en diagonal. Estoy leyendo en el capítulo 37, en el versículo 3, en hebreo Zekunim. Ahora, Zekunim son en total 1, 2, 3, 4, 5 letras. Y sabemos a nivel profundo que estas 5 letras representan la Torah Shebe'al Peh, representan la Torah oral, o en otras palabras más simples, representan los órdenes de la Mishnah. La Mishnah es donde radica, donde se encuentra las profundidades de la Torah oral, o sea, de aquella Torah que fue transmitida oralmente y que en un momento de nuestra historia, en el siglo II, en Tiberia, Rabbi Yehuda Hanasí vio la oportunidad de poderla escribir para podernos heredar en términos bastante concisos y también codificados, obviamente, muchos mensajes. Además de los mensajes simples que el texto trae de la Mishnah, hay otros mensajes más. Y esto está aquí, esto está referido en las letras estas, siendo que la letra Zain de Zekunim es la primera letra de uno de los 6 órdenes de la Mishnah que se llama Zeraim, o sea, semillas, donde está, por ejemplo, Masejet Berajot. Zeraim, semillas. La letra Kuf indica al orden de la Mishnah que es Kodashim. Kodashim, santidades, que se refiere
a todo lo que tiene que ver con los sacrificios que se traían en los templos. La letra Nun se refiere a qué? Se refiere a el orden Nashim, el orden de la Mishnah, Nashim, mujeres, que trata de cosas que tienen que ver con alajot o reglas que están referidas principalmente a lo femenino, a esa parte de lo espiritual, como por ejemplo el Masej Nedarim que estamos estudiando ahora en el Daf Yomi, que habla de votos y promesas, está dentro, por ejemplo, de este orden. Después viene la letra Yod, y la letra Yod simboliza a el orden de la Mishnah conocido como Nezikim. Nezikim, o sea, daños y perjuicios. Ahora podemos preguntar, pero ¿por qué la letra Yod? Si la letra Yod es la letra tercera de Nezikim, siendo la primera la Nun, tendría que haber aparecido acá una Nun en una Yud. ¿Por qué la Yud? Esto también se puede estudiar y profundizar en ello y ampliar mucho más. Es porque la letra Yod es la letra que marca la diferencia en la palabra Nezikim. ¿A qué me refiero? Nosotros conocemos en hebreo la palabra mazik, que significa dañador, el que daña, el que causa un daño. Eso se llama mazik. Conocemos la palabra nezek, que significa daño. Nezek, nezakim, es daño. Y conocemos también la palabra nizak, nizak. Nizak es una persona dañada, o sea, aquel que recibió o que sufrió un daño. O sea, tenemos el mazik, el que causa el nezek, tenemos el nizak, el que recibe el nezek. Pero ¿qué cosa es nezikim? Nezikim no son daños, aunque así lo suelen traducir, porque eso sería nezakim. Tampoco son dañadores, porque sería mazikin. Y tampoco son dañados, porque sería nizakim. Entonces, ¿qué es nezikim? Nezikim es la conjunción de las tres cosas que hablamos. Es el mazik, es el nezek y es el nizak. O sea, es una reunión de tres realidades en una sola esencia. Que esa esencia la vamos a llamar nezikim, en ese orden que va a incluir las Gemarot como Baba Kama, Baba Metzia, Baba Tra y otras que tienen que ver con los mismos temas, donde el mazik, el dañador, el nezek, el daño, y el nizak, el dañado, se transforman, adquieren la realidad, digamos, verbal de una palabra que se llama nezikim. Y ahí la yod de nezikim es la que marca precisamente esa diferencia. Y es por eso que en Zekunim esta yod que está presente acá marca al orden de la Mishnah que se llama nezikim. Y finalmente tenemos la mem que nos señala el Seder Moed, o sea, el orden de la Mishnah que habla de los Moadim, o sea, de los tiempos especiales que hay dentro del judaísmo que van desde Shabbat hasta Yom Kippur, ¿okay? Que es un orden completo de la Mishnah que ya estudiamos en el Daf Yomi, en la lectura y en el estudio diario de la Gemara. Pero dijimos que son 6 órdenes de la Mishnah. O sea, la Mishnah tiene 6 órdenes, no 5, 6. Entonces acá falta uno. Hay un orden que falta, porque acá solamente tenemos 5 letras. Más adelante, en la Torá, en la Parashá de Miketz, la segunda de esta tríada, hay un momento en que después de que Yosef logra interpretarle los sueños al faraón, y es elevado a una categoría muy alta, incluso a la de ser virrey de Egipto, la Torá nos enseña en el capítulo 41, en el versículo 43, lo siguiente, dice, Vayarkev oto bemirkevet hamishne. Lo
lo puso, lo encaramó, lo hizo que se sentara a quién, a Yosef, o sea, el faraón lo mandó sentar en Mirkevet HaMishne, en la carroza del virrey. Asherlo, que él tenía, que el faraón tenía, Vaikreu lefanav, y llamaron delante de él Abrej, lo llamaron todos Abrej, Benatonoto, y lo han puesto a él, al Kol Eretz Mitzrayim, sobre toda la tierra de Egipto. La palabra Abrej es inmediatamente estudiada por Rashi y la conecta con palabras de origen hebreo, aunque sabemos que la palabra Abrej es una palabra egipcia, pero puede ser de alguna manera conectada con términos hebreos como Ab, padre, y Ab en el sentido de sabio, padre, y Raj, que significa joven, o sea que Yosef era un patriarca, a pesar que todavía era muy joven. Y dice acá, me marqué Betamishne. Trae el Zohar, en la parashá de Miketz, semana pasada, una idea muy, pero muy interesante. Dice que Rigla de lo Karif le Averá, Rigla de lo Rajif le Averá, o sea, el pie, la pierna que no cabalgó, que no se encaramó al pecado. Está hablando de que Yosef se controló en el caso de la mujer de Potifera. Tuvo como obsequio, como recompensa, que esa misma pierna haya sido puesta sobre la carroza del virrey. O sea, el premio al que la pierna de él no cayó en la impureza, la recompensa fue que esa pierna fue puesta donde, en la carroza del virrey. Bueno, entonces eso quiere decir que el Mirkevet HaMishne es una recompensa a la Tahará, a la pureza de Yosef. Y ahí encontramos entonces un remés al sexto orden de la Mishnah, que es el orden que se llama precisamente Taharot, purezas, que habla de diferentes tipos de purezas y diferentes tipos de impurezas y cómo quitarlas, ¿no? Cómo sacarlas. Y justamente eso forma parte de lo último. Con esto Yosef adquiere toda la Mishnah, y es por eso que el pasuk dice Bemirkevet, en la Merkabah. Merkabah es la carroza, Hamishne. Hamishne así leemos, pero en la Torah no hay puntos. Se podría leer Bemirkevet, en la carroza, Mishnah, de la Mishnah. O sea que ahí alcanza el punto culmine de la Mishnah. Y esto obviamente nos da como la pauta para poder entender también la perspectiva de Yosef y de su camino dentro de la Kedushá, y su camino también en la preparación de la primera etapa de la Geulá. Yosef es el patriarca, es joven, recibe unos poderes especiales para ingresar en las profundidades de la mente humana e interpretar los sueños. Tiene capacidades también de liderazgo, lo vimos la semana pasada. Divide la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, y hace una serie de actividades para poder, y también en esta para allá, para poder mantener la alimentación a todos, y egipcios y su familia. Todo eso, para que todo eso tenga éxito, se necesita de una comprensión muy grande de la Metziut, de la realidad, que Yosef tenía. Pero todos pueden decir, bueno, un gran sabio tiene esas percepciones. Muy bien, entonces alguien que estudia los 6 Sedarim de la Mishnah, junto con sus Gemarot, aquellas que lo tienen, entonces va a llegar a una comprensión mucho más profunda de la realidad. ¿Cuál es el Hidush en Yosef? Porque si eso lo puede hacer cualquiera, y la historia del pueblo judío está plagada de sabios que, al estudiar las Mishnayot y al introducirse en las Gemarot,
lograron tener perspectivas muy, muy profundas de la realidad en la que vivían entonces y también hoy. Entonces, ¿cuál es el Hidush de Yosef? ¿En qué Yosef es especial? ¿Por qué a él lo vamos a llamar Bar Hakim más que a otros grandes sabios en la historia? ¿Qué es lo que simboliza, qué es lo que trae Yosef? Todos que cuidaron la Tahara y que cuidaron también todo eso, y el pensamiento, y no hubo Irurim, como Yosef, que también fueron grandes tzadikim, como Yosef. Entonces, ¿en qué Yosef es por qué él sobresale? ¿Cuál es el tema en él que sobresale? Em, dice la Torá, prácticamente al final de esta parashá, cuando Yosef divide las acciones, hay una especie de volver atrás en alguna parte de esta parashá, que se habla de los años de abundancia y después de los 2 años de hambruna, en que Yosef realiza una serie de cosas, ¿ok? Para poder establecer una organización en estos tiempos de hambre, y para eso él va a dividir la tierra de Egipto, va a comprar los animales, comprar las tierras, comprarlos, incluso los propios egipcios los compra. ¿Para qué? Para que las personas no mueran de hambre y se mantengan y sobrevivan. Hay en Yosef algo que es particular de él. Y todos aquellos que han seguido ese camino, lo han seguido dentro de los sabios de Israel porque lo han aprendido de él. Y ese es el Hidush. El Hidush no es el estudio, porque eso lo tenían los restos de los hermanos también. El Hidush no es la capacidad que tuvo de poder adquirir el último Seder de las Mishnayot, que es el de las Taharot, de las purezas, a través de ese esfuerzo personal que tuvo para protegerse. Hay algo más. Yosef, si bien es un hombre que vive en las dimensiones profundas, que pudo entrar a los pozos, a las caravanas, a la familia de Potifera, al estar en la cárcel, al propio faraón, y vive en un mundo que va más allá de todo eso, que es el mundo espiritual, donde Yosef simboliza el Yesod, o sea, la conexión, lo que conecta, niveles espirituales. Pero Yosef también es un hombre de la acción, del aquí y del ahora. Es un hombre que sabe construir materialmente. Y esto no siempre es posible encontrarlo en aquellas personas que viven en el mundo del espíritu. No siempre aquellos que viven en el mundo del espíritu pueden ser excelentes constructores. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los sabios de la Gemara, la gran mayoría, no todos, además de ser grandes sabios en la Torá de Israel, tenían todos oficios. Había unos que eran zapateros, otros que trabajaban con el carbón, otros que trabajaban en mil cosas distintas, ¿no? Alfareros. Eh, los, los sabios se dedicaban también a cosas de este mundo. Y la primera chispa donde vemos esto, una relación profunda con lo espiritual y una forma muy honda de poderse conectar con el Olam Hazé, con este mundo, la vemos primero en Hanoch, que como sabemos por el Midrash, era zapatero, y las chispas de Hanoch están dentro de Yosef, sabemos también eso. O sea, hay acá una cosa que va un poco más allá de lo netamente intelectual, del estudio simple, que, que indica o que nos mueve a ver en Yosef aquella persona que sabe poder ingresar dentro del mundo físico para transformarlo en algo espiritual. Y es por eso que hay un hidush muy grande en él, porque si bien sabemos que él es la primera etapa de la Geulá, que es normalmente excesivamente material, o sea que se requieren guerras, se requiere una serie de cosas materiales para pasar esa etapa, hasta la etapa del Mashiach ben David, que allí proviene una etapa mucho más tranquila y espiritual. Sin embargo, después del Mashiach ben David,
más allá de la dimensión de esta vida, va a venir, dice el Ramajal, otras dimensiones. Y en esas otras dimensiones vamos a entender qué es lo que significa una piedra, la piedra angular, cuando se ha transformado en algo espiritual. Esto quiere decir que la proyección de toda nuestra realidad, del universo, en el futuro, es una proyección que está plasmada de las acciones de Yosef y de aquellos que han sabido, como él, transformar lo material en algo espiritual. Entonces, cuando se llegue allí, nos vamos a encontrar con realidades espirituales que son la sublimación de las cosas materiales. Esto es Yosef. Y por lo tanto, el hidush de él es tremendo. Es alguien que puede incluso tomar personas, como en el caso de los egipcios, y transformarlos en almas que de una u otra manera van a estar incluidas dentro de Am Israel porque los circuncida a ellos y esto los va a hacer algo especial para después continuar en otras etapas. Yosef ingresa en todo y lo transforma todo en algo espiritual, en algo dimensionalmente distinto de lo que realmente es, sin destruirlo, conservándolo como tal, pero haciéndolo precisamente la piedra angular. Esa es la proyección de Yosef que va más allá incluso del propio Mashiach ben David.